Alabado sea Jesucristo, Rey de Reyes, Señor de Señores. ¿Qué tal, queridos hermanos y amigos? Qué alegría, qué gozo el poder estar con ustedes una vez más, y esta vez pues en vivo, después de un preciosísimo y transformador viaje a la tierra del Señor, a Tierra Santa. Y hoy vamos a estar hablando precisamente de eso un poquito, siguiendo los pasos del Señor, siguiendo los pasos de Jesús en esa tierra maravillosa que es Israel. Y también tuvimos la oportunidad de ir a Egipto y estuvimos ahí frente al monte Sinaí y vimos, yo creo que la tataranieta de la zarza que ardió en la presencia de Moisés cuando Dios le habló y le dijo: yo soy el que soy, yo soy Yahvé. Pero antes de hablar de todo eso, hermanos, y de muchas cosas más, yo quisiera que hagamos un alto en estos momentos en nuestro acelerado caminar diario, que estemos conscientes que estamos en la presencia poderosa y transformadora de Cristo Jesús. Hermana que me escuchas, hermano que me escuchas, vamos a orar. Yo te doy gracias, Padre. Yo te doy gracias, oh mi Dios, yo te doy gracias, yo te exalto, yo te alabo, yo te bendigo, yo te glorifico. Gracias, oh Dios, por este momento, por esta oportunidad santa, Señor, que tú nos das a todos nosotros, tus hijos, de poder estar unidos, oh Dios, a través de estos medios televisivos, a través de esas ondas televisivas. Gracias, Señor. Para ti no hay distancia, para ti no hay tiempo, para ti no hay espacio. Gracias, mi Dios, porque nos has congregado como una comunidad de creyentes alrededor de tu presencia, Señor, para hablarnos palabras de bendición, palabras de esperanza, palabras de vida nueva. Gracias, mi Dios. Gracias, Señor, por este hermano que está viendo este programa, por esta hermana. Yo te pido, Señor, con todas las fuerzas de mi corazón, que le des una doble unción de tu Espíritu Santo a cada uno de ellos, oh Dios. Que llenes sus corazones de tu santa presencia, mi Dios. Presencia en quien todo lo podemos. Presencia de Jesús, tu Hijo, nuestro Señor. Presencia tuya, Padre Santo, presencia de tu Espíritu Santo, Dios Trino, Dios Uno, llénanos de ti, Señor. Vacíanos de nosotros, oh Dios, vacíanos de todo aquello que no te pertenece a ti, Señor, de todo aquello que está en nuestro corazón, que nos aparta de ti, Señor. Y llena, Señor, cada corazón, llena este corazón, Señor, de tu gozo, de tu presencia, de tu paz. Como decía Teresa de Ávila, quien a Dios tiene nada le falta, quien a Dios tiene nada le falta. Señor, a veces nos dejamos derrumbar por el negativismo que hay alrededor nuestro y en nuestros corazones también, en nuestras mentes, Señor, por las cosas negativas, oh Dios, que nos impulsan hacia abajo, Señor, que nos hacen sentir que no tenemos fuerzas para seguir adelante. Señor, puede ser una enfermedad, Señor, puede ser un problema en el matrimonio, Señor, puede ser un problema con los hijos, Señor, puede ser un problema en el trabajo o por falta de trabajo también, Señor. Puede ser también, Señor, problemas de situación legal en este país, en Estados Unidos, o en donde nos encontremos, oh Dios, problemas, dificultades, ansiedades, miedos, situaciones difíciles, adversas, como que tienden a hacernos sentir como que ya no tenemos fuerzas, como que ya no queremos seguir luchando, Señor. Pues en este momento yo te pido, Señor, por estos hermanos que se sienten así como que derrotados, sin fuerzas, sin deseos para seguir luchando, Señor. Yo te pido fortaleza, poder en tu nombre, Cristo Jesús, por tus preciosas llagas, Señor, por tu sangre derramada en una cruz en el Calvario. Yo te pido, Señor, que le des fuerza a mi hermano, a mi hermana, Señor, para que nos podamos levantar en tu nombre, Señor, y saber que no estamos solos, mi Dios. Estamos en tu palma santa y poderosa, mi Dios, que estamos en tu mano poderosa y santa, Señor, que dejaste que se te clavara, Señor, en una cruz para darnos vida, para darnos esperanza y sobre todo, Señor, para darnos un nuevo comienzo en nuestra relación contigo. Señor, yo te pido con todo mi corazón por cada uno de mis hermanos que está escuchando, mis hermanas, Señor, por mí también, Señor, danos una relación nueva con Cristo Jesús, Padre Santo, que podamos de verdad, desde este momento en adelante, saber que a pesar de las dificultades y problemas que podamos tener en este día y cada día de nuestra vida, si estamos con Jesús, lo tenemos todo, Señor, nada nos falta. Señor, bendice a este hijo tuyo, bendice a esta hija tuya y colma su corazón de tu santa presencia, de tu santo gozo y de la certeza que contigo, Señor, sí podemos sobrepasar problemas y dificultades y que nuestra será la victoria.
Así sea, Señor. Amén. Y doy gracias, hermanas y hermanos, por Évero de Maryland, que pide por la conversión de su esposa Olga. Y con todo gusto que el Señor bendiga a Olga y que este sea el principio del resto de su vida en su relación con Cristo Jesús. Carmen de Pensilvania pide por su hija Yajaira y pide oración también por ella como mamá. Que el Señor les bendiga en abundancia a ustedes. Saulo Hernández de Ontario, Canadá, pide liberación de sus vicios y que el Señor te bendiga. Y sabes una cosa, Saulo, que cuando uno se acerca a Jesús, el Señor libera, el Señor sana, el Señor restaura, el Señor hace todas las cosas nuevas. ¿Por qué? Porque con Dios todo lo podemos y todo lo hemos de alcanzar, dice la palabra de Dios. Filomena de New Jersey, pido oración por ella, que el Señor te bendiga, Filomena, a ti y a todos tus seres queridos también, especialmente en este día que por amor Dios nos da. También Teresa de California pide oración por su hija Jacqueline y también por su mamá María, que el Señor nos bendiga en superabundancia. Y finalmente Jorge Matthews de Trinidad Tobago, en acción de gracias, me imagino que por algo maravilloso, algo grande que el Señor ha hecho en él. Pues por todos ustedes que nos escriben a través de Facebook, ustedes que están pues en sintonía con nosotros a través de correos electrónicos, a través de llamadas telefónicas, que el Señor les bendiga en superabundancia este día por siempre, así sea, amén. Pues hermanos, venía esta mañana desde Nueva Orleans, usted tiene en su casa, y cuando el avión despega y comienzo a ver por la ventanilla, las casitas se hacían cada vez más pequeñitas, los automóviles yendo de un lado para otro en vías congestionadas, y se veían cada vez más insignificantes. Y yo miraba todo eso y decía, ¿qué es el ser humano? Como dice el Salmo, ¿qué es el ser humano para que pensemos que somos tan grandes y tan poderosos cuando realmente pues no somos nada comparado con este vasto universo creado por Dios? Y al mismo tiempo comencé a ver el cielo y decía, Dios mío, pero qué grande el espacio del cielo, qué infinito parece ser el espacio, Señor. Y más grande tienes que ser tú todavía, porque tú fuiste quien lo creaste, mi Dios. Tú fuiste quien hiciste todo lo que existe, visible e invisible. Pero, Señor, si bien es cierto que tú eres grande, que tú eres infinitamente poderoso, Señor, también por amor te hiciste prácticamente nada. Por amor a cada uno de nosotros, mi Dios, te hiciste prácticamente nada. Me gusta mucho lo que dice San Pablo en su carta a los Filipenses, capítulo 2, versículo 6. San Pablo dice, Él, hablando de Jesús, Él que compartía la naturaleza divina, igual a Dios, por propio derecho, sí, porque Jesús es Dios. Sin embargo, se redujo a nada. Se redujo a nada. Es decir, se hizo un ser humano como tú y como yo. Dios el grande, Dios el omnipotente, Dios el poderoso. Nació de mujer, nos dice la palabra de Dios, y se hizo nada. Se hizo algo insignificante. La palabra enmudeció, hermanos. El Dios del poder se hizo débil por amor a ti, por amor a mí. Nació de mujer, y no solamente nació de mujer, nació en Belén y nació en un establo. La palabra Belén significa ciudad de pan. Y ese fue tal vez uno de los lugares que más me conmovió en este peregrinaje a Tierra Santa, donde nace nuestro Salvador, donde nace nuestro Señor, donde nace nuestra esperanza. El Dios de la victoria, el Dios del poder, el Dios omnipotente, que se hace nada por amor a ti, por amor a mí. Nace en Belén, ciudad de pan, el pan de vida. Nace un establo por amor a ti y por amor a mí. Otro lugar que me impresionó poderosamente en el peregrinaje que hicimos a Tierra Santa fue el río Jordán. Es ahí donde Jesús comienza su vida pública, y ahí nosotros estuvimos para renovar nuestras promesas bautismales y para decirle una vez más a Cristo Jesús, quiero ser todo tuyo, Señor, quiero vivir para ti. En la misma forma en que Jesús no quería hacer otra cosa sino que la voluntad de su Padre Dios. Qué hermoso que nosotros en ese momento también podemos decir, Señor, todo tuyo, yo quiero vivir para ti, Señor, yo quiero servirte a ti, Señor. Yo quiero amarte a ti por encima de todo, Señor, y yo quiero gastar mi vida en servicio a ti, y a través de mi amor por ti, Señor, poder amar a mis hermanos, sabiendo que lo que haga por el más pequeño lo hago por ti, Señor. Me pareció algo fabuloso el poder estar en Cafarnaúm,
donde Jesús pasó tiempo de su vida pública, es decir, cuando Él estaba sanando, cuando Él estaba predicando, cuando Él estaba enseñando las grandes cosas de Dios, y especialmente en esa sinagoga que se construyó después que la otra fue destruida. Pero en ese lugar, hermanos, en ese lugar que hoy día prácticamente es una ruina, ahí Jesús predicó uno de sus más importantes discursos, el pan de vida, Evangelio según San Juan capítulo 6, cuando Jesús dice, yo soy el pan vivo bajado del cielo, yo soy el pan vivo bajado del cielo, el que coma de mi carne y beba de mi sangre vivirá para siempre. Y yo le estaba diciendo a los hermanos, precisamente en ese lugar, yo les decía, estamos aquí en Tierra Santa, ¿y cuánto sacrificio hemos hecho para llegar hasta aquí? Pero sin embargo, Tierra Santa, hermana, hermano, lo podemos experimentar, la podemos experimentar cada vez que nos acercamos al altar de Dios, cada vez que recibimos a Cristo Jesús, al Dios verdadero, al Dios poderoso, al Dios infinito, al Dios de la victoria. Ahí experimentamos Tierra Santa, ahí experimentamos presencia de Dios, porque es Dios quien se nos da en cada Santa Eucaristía. Ahí está la verdadera santidad, porque ahí está el santo, ahí está Dios. Y finalmente, hermanos, otro lugar que me impactó tremendamente fue el Calvario. El Calvario donde Jesús muere por amor a ti, por amor a mí, en una cruz. Dios que se hace nada. Y se hace nada, dice San Pablo, hasta muerte y muerte en una cruz. Por amor lo da todo. Hasta la última gota de su sangre por amor. Y la pregunta entonces sería, ¿y yo qué estoy dispuesto a hacer por Jesucristo? ¿Y tú, hermano, hermana? Nosotros, que nos llamamos discípulos de Jesús, Jesús bien lo dice, el discípulo no puede ser diferente al maestro. ¿Hasta qué punto estamos dispuestos a amar a Jesús? ¿Estarías tú dispuesto a morir por Jesús en martirio? Tal vez no tengas que ser crucificado, pero tal vez sí tengas que abrazar muchas cruces para poder decirle a Jesús, quiero amarte, Señor, hasta el extremo. Tal vez no tengas que sufrir latigazos físicos, pero sí tal vez el rechazo de algunas personas que te van a maltratar, que te van a ofender, que te van a criticar, porque tú estás en los caminos de Dios. Pero bendito sea, Señor. El Señor Jesús lo dice, benditos sean ustedes cuando los persigan, cuando los insulten, cuando digan toda clase de calumnias y de críticas en contra de ustedes por causa mía y del Evangelio. Porque de ustedes, promete el Señor, será el reino de los cielos. Señor, ayúdame a entender que por amor te hiciste nada. Que yo, Señor, reconociendo lo mucho que me amas, por amor me pueda hacer nada por ti, para que tú llegues a ser todo en mí, Señor. Y no solamente en mí, pero en mi hermano, en mi hermana, en cada uno de nosotros. Y que bien podamos decir como San Pablo, entonces, ya no soy yo quien vivo, es Cristo quien vive en mí. Y como María Santísima, que se haga en mí, Señor, según tu palabra. Porque quiero vivir para ti y quiero vivir muriendo por ti en servicio a los demás, sabiendo al fin y al cabo que lo que hago por cualquiera de mis hermanos, especialmente los más necesitados, por ti también lo voy a hacer, Señor. Señor, enséñame a amar con la misma intensidad con que tú me amas, mi Dios. Amén. Hermanas y hermanos, para que nos llamen en Estados Unidos, el teléfono es el 1-800-221-9460. Repito, 1-800-221-9460. Llamadas internacionales, por favor, marquen el número 1205-271-2980. 1-205-271-2980. Vamos a una pequeñísima pausa, pero regresamos en cuestión de momentos. Hermanas y hermanos, por favor, no se vayan, quédense con nosotros. Gloria al Rey de Reyes, al Señor de Señores. Hermanas y hermanos, tengo aquí conmigo una interesante pregunta
Y dice así, lo voy a leer porque creo que no quiero hacer justicia a lo que dice la persona. María Guadalupe González Flores, y dice así: en su programa de la primera semana de este mes, usted dio respuesta a una pregunta acerca de qué es palabra de Dios y qué es palabra de hombre. Usted hace énfasis en que solo lo que está escrito en la Biblia es palabra de Dios, no así las encíclicas y otros documentos de la Iglesia, dando a conocer que estos son palabra de hombre. Yo tengo entendido que lo que el Papa declara ex cátedra, un dogma de fe, y lo que él dice en sus documentos está asistido por el Espíritu Santo. Me gustaría que pudiera confirmar este conocimiento o corregirlo. Gracias por todas sus enseñanzas. Dios lo bendiga. Pues María Guadalupe, palabra de Dios es lo que hay aquí contenido y eso es lo que la Iglesia enseña. Las encíclicas, los documentos papales, etcétera, lo que hacen es aclarar o apoyar la palabra de Dios. Y claro que están inspirados por el Espíritu Santo. Cuando el Papa habla ex cátedra, es decir, desde la silla de Pedro, con la autoridad de Pedro, que Jesús le da a Pedro para que enseñe, apacienta a mis ovejas, Evangelio según San Juan, capítulo 21, pues el Papa habla con la autoridad del mismo Jesucristo, pero no para decir nada nuevo. El Papa no proclama una nueva palabra de Dios, lo que está haciendo simplemente es aclarando o poniendo énfasis en la veracidad de lo que hay contenido en este sagrado libro, que al fin y al cabo es la Biblia, que es palabra de Dios. Quiero recordarles que estamos en Facebook y me encantaría, y más tarde vamos a dar la información, que ustedes se hagan parte de los suscriptores de la página de Facebook de este servidor. Y todo lo que tienen que hacer es ir a facebook.com/EWTN Español. En estos momentos, una pregunta en correo electrónico. Adelante, por favor. Padre, estoy buscando cómo ayudar a un amigo que no cree en Dios porque dice que no hay pruebas de que exista. Aunque esta persona va a la iglesia desde hace 2 años, no hay quien le haga creer lo contrario. Gran parte de su dilema viene de su apego a la ciencia, la cual tiene la respuesta a muchas cosas. ¿Cómo lo puedo ayudar? Gladys Córdoba, de Honduras. Gladys, el Señor te bendice. Gracias por tu preocupación por este amigo tuyo. Primero que todo, Gladys, yo quiero decirte que si tu amigo está yendo a la iglesia, él está buscando. Él está buscando. Y dice la palabra de Dios, Evangelio según San Mateo, capítulo 7, versículo 7, que el que busca encuentra. Busca y encontrarás, promete el Señor Jesús. Toca la puerta y la puerta se te abre. Pide y recibe. Entonces, tu amigo está buscando a Dios. Claro, no está tal vez tan adelantado como tú, no está en el mismo nivel espiritual que tú, pero está buscando a Dios. Que él dice que no cree en Dios, que él dice que no le interesa a Dios. Él lo que está buscando son argumentos, es decir, está buscando respuestas a sus preguntas, a sus necesidades de conocer un poco más, y necesita de alguien que le ayude con respuestas a sus preguntas. Lo otro que quiero decirte es que 2 años, tú dices que él está yendo a la iglesia, me imagino que pues todos los domingos o con mucha frecuencia. ¡Qué bueno! Porque al fin y al cabo la fe está impulsada por la disciplina. La fe es un don maravilloso de Dios. La fe es una gracia de Dios, es decir, es un regalo de Dios. Pero la fe también es una decisión. Y cuando nosotros nos disciplinamos en el deseo de tener más fe, pues la fe la vamos a lograr. Lo importante es seguir la disciplina. La otra cosa que yo te aconsejo, primero que todo, es que sigas orando por él. Segundo, que le des buen ejemplo de vida cristiana. Y tercero, que lo ayudes a buscar una persona que tal vez lo pueda ayudar dando respuestas a sus muchas preguntas. Ojalá que así lo hagas. En estos momentos, otro correo electrónico. Adelante, por favor. Padre Pedro, ¿es verdad que es pecado acudir a mediums para sanaciones? Yo consulté uno hace muchos años y fui sanada, aunque esto ahora me preocupa. Gracias por su respuesta. Atentamente, Dulce. Dulce, muchísimas gracias. Es un pecado serio, es un pecado mortal. Cuando hablamos pecado mortal, mortal viene de muerte, dar muerte a la presencia de Dios en nuestra vida. La palabra de Dios dice que el pecado, la consecuencia del pecado es la muerte. Romanos capítulo 6, versículo 23. Romanos capítulo 6, versículo 23. La consecuencia o el salario del pecado es la muerte. Nos dice la palabra de Dios en el libro de Deuteronomio,
el libro de Deuteronomio, capítulo 18. Capítulo 18, versículo 11, dice la palabra de Dios, que no se halle a nadie que se dedique a supersticiones o a consultar espíritus, es decir, que no hayan mediums, que no hayan espiritistas, que no hayan personas que se dediquen a eso. ¿Por qué? Porque eso es un pecado serio, un pecado grave. ¿Por qué? Porque dejamos de poner nuestra confianza en Dios y ponemos nuestra confianza en personas que realmente no tienen poder en absoluto. No tienen poder en absoluto. Y si tú dices que tú te sanaste, pues tal vez Satanás tiene cierto poder que puede utilizar dándole a la persona algún tipo de facultad. ¿Para qué? Para que nos engañe y nos aparte del camino correcto y nos lleve al error. Pero a mí me impresiona muchísimo, por ejemplo, el primer rey de Israel, que fue Saúl, ¿verdad que sí? Saúl una vez dejó de confiar en Dios. Aquel que representaba a Dios, al pueblo, dejó de confiar en Dios y se fue a ver nada más y nada menos que a un medium, a un espiritista. Y nos dice la palabra de Dios, hermanos, que la consecuencia de su pecado fue que no solamente él murió, pero sus hijos murieron también. Y todo su ejército cayó en manos de los enemigos. La consecuencia del pecado, dice San Pablo, es siempre la muerte, siempre la destrucción. Cuando nosotros dejamos de poner nuestra confianza en Dios, en quien todo lo podemos, el que hizo todo lo que existe, visible e invisible, y comenzamos a poner nuestra confianza en personas o en cosas, no solamente damos muerte a la presencia de Dios en nuestra vida, pero también las consecuencias son funestas en las vidas de aquellos que nos rodean. Tengamos muchísimo cuidado. En estos momentos, otro correo electrónico. Adelante, por favor. Padre Pedro, le tengo dos preguntas. ¿Es cierto que el cielo y el infierno son estados del alma? O sea, ¿que no existe el cielo? También leí en una novela que nosotros podemos escoger el nombre de nuestro ángel. ¿Es eso cierto? Claudio. Claudio, primero que todo, en lo que se refiere al escoger el nombre del ángel de la guarda, yo recuerdo a Madre Angélica hablar mucho de los ángeles, pues su nombre Angélica, ¿verdad? Y la palabra ángel significa mensajero, mensajeros de Dios. Quiero hacer énfasis que el ángel por sí solo no tiene poder en absoluto, y es importante que estemos conscientes de esa realidad. Con la nueva era, con diferentes religiones orientales, etcétera, pues se pone mucho énfasis en los poderes de los ángeles. Y los ángeles por sí solos no tienen poder. El único que tiene poder es Dios, es Jesucristo, y de ahí fuera no hay otro. ¿Se le puede dar un nombre a un ángel? Pues sí, siempre y cuando lo hagamos con respeto, con reverencia, en fin, ¿verdad? Para en alguna forma tener una relación más íntima con ese ser, con ese espíritu puro creado por Dios. En lo que se refiere a la existencia del cielo y el infierno, pues la palabra de Dios en un sinnúmero de lugares nos habla de la existencia así del cielo como lugar y la existencia del infierno como lugar. El Papa Pablo VI pues habló no solamente de la existencia del infierno como tal, pero también la existencia del mismo Satanás. Y yo sé que hay personas que no les gusta que se mencione ese nombre, pero ni modo, es una realidad y hay que mencionarla. En el Evangelio según San Mateo, capítulo 25, versículo 46, Jesús habla precisamente del juicio final, y en el juicio final Él habla de que o vamos para un lugar o vamos para el otro. Y dice el Señor Jesús, hablando de los malos, es decir, los que no obedecieron la voluntad de Dios, irán al suplicio eterno y los buenos a la vida eterna. Es decir, existe entonces el infierno, el Gehenna, y existe el cielo o el paraíso o el lugar de presencia de Dios. Lo importante es una cosa, hermanos, que podemos hablar del cielo o el infierno como estados del alma, ¿sí? Pero el estado en que uno está o lleno de la presencia de Dios, que sería el cielo, y es un estado del ser del alma, pero en un lugar determinado que es el cielo, o vacíos totalmente, solos, totalmente sin esperanza y sin razón de ser, que es el infierno. Entonces, esos dos lugares existen y ojalá que nosotros, en el nombre de Cristo Jesús, hagamos todo lo posible con la gracia de Dios para un día recibir la corona de los santos en el cielo. Tenemos a Iris de New Jersey que está esperando pacientemente. Iris, bienvenida.
Gracias, Padre. Muy bienvenido usted también. Estamos muy felices de volverlo a ver. Gracias, gracias, un gusto. Adelante, por favor. Sí, Padre, mi pregunta es, yo sé que el mejor estado para que el Señor vea y escuche nuestras oraciones es estar en gracia, con la Eucaristía, la confesión y la penitencia. Pero ¿qué pasa con las personas que están en pecado mortal? ¿El Señor escucha igual sus oraciones? El Señor escucha toda oración. No hay oración que jamás sea malgastada. Si vemos, por ejemplo, al que estaba crucificado al lado de Jesús, había sido un criminal y un criminal vicioso, un criminal pues que había hecho mucho daño y por eso es crucificado. En el tiempo de Jesús, solamente a los peores criminales se crucificaban. A Jesús se le crucifica injustamente, Él es el justo, Él es el santo entre santos y sin embargo, Él asume, dice el profeta Isaías, capítulo 53, versículos 4 y 5, la consecuencia de todos nuestros pecados en la cruz, en el Calvario, pero el que estaba al lado de Él, si era un pecador, si era un criminal, y sin embargo, sale una oración de lo profundo de su corazón, Jesús, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. ¿Y qué es lo que Jesús le dice? Hoy mismo, te aseguro, estarás conmigo en el paraíso. Entonces, bendito sea Dios que el Señor definitivamente escucha la oración del santo, es decir, de la persona justa, pero también escucha la oración del necesitado, del que está lejos del camino del Señor, para que esa oveja, a través de su deseo, su necesidad de Dios, pueda regresar al redil que al fin y al cabo es el corazón de Cristo. Para que nos llamen en Estados Unidos, el teléfono es el 1-800-221-9460, 1-800-221-9460, llamadas internacionales y las esperamos todas, 1-205-271-2980. Repito, 1-205-271-2980. Vamos a una pequeñísima pausa, pero regresamos en cuestión de momentos. Así que hermanas y hermanos, por favor no se vayan, quédense con nosotros. Y alabamos al Señor, Rey y Dios del universo. Bendito sea el que todo lo puede, el que todo lo abarca, el que todo lo es. Queridos hermanos, qué gusto estar con ustedes en este su programa Conozca Primero Su Fe Católica. Soy el Padre Pedro Núñez y cuánto me gustaría que ustedes se hagan miembros de la página de este servidor en Facebook. Con regularidad estamos mandando fotografías o meditaciones o programas nuevos para que ustedes puedan ver a través de Facebook. En caso que no tengan la oportunidad siempre de ver los programas a través del televisor. Para que se suscriban a nuestra página, todo lo que tienen que hacer es ir a facebook.com/EWTN en español. Repito, facebook.com/EWTN español. Y bueno, pues espero que pronto podamos estar en comunicación a través de esta página en la internet. En estos momentos, pues, otra pregunta a través de correo electrónico, así que vamos a ver qué es lo que tenemos en estos momentos. Adelante, por favor. Padre Pedro, pertenezco a un grupo de oración. Uno de los miembros cree en la importancia y necesidad de las oraciones de curación intergeneracional, porque según ella todos tenemos muchas heridas y ataduras por culpa de nuestros antepasados. Incluso dice que habría que rezar por 5 generaciones de nuestros antepasados. Creo en la herencia genética, pero no creo que porque alguno de mis antepasados pecó o haya hecho espiritismo, yo esté atada a ciertas consecuencias de eso y tenga que pagar por sus pecados. Por favor, sáqueme de mi ignorancia. Gracias, María Luisa Vial. María Luisa, toda acción tiene una reacción, nos dice la ciencia. En filosofía sería toda acción tiene una consecuencia, o positiva o negativa. Si hacemos algo bueno, vamos a experimentar más tarde o más temprano una consecuencia buena. Si hacemos algo malo, vamos a experimentar más tarde o más temprano una consecuencia mala. En el caso del pecado, el pecado siempre es muerte, siempre es destrucción, siempre es ausencia de Dios. Al fin y al cabo, el pecado es desobediencia a la voluntad de Dios. Y no solamente nos lastimamos nosotros, pero lastimamos a las personas que están a nuestro alrededor y sí a futuras generaciones. El pecado nunca es algo personal, siempre es algo universal.
Y es como cuando tú tiras una piedrecita en una laguna que comienza a hacer ondas así, ¿verdad? Y van para un lado y van para otro. Lo mismo con el pecado. Tiene una dimensión universal. La palabra de Dios, la Santa Biblia, nos habla que hasta la 4ª generación las personas pueden sufrir las consecuencias de los pecados de sus padres, de sus abuelos, de sus bisabuelos, etc. Conocemos bien, que el pecado entra a través de 3 vías, y una de las vías a través de la cual entra el pecado en nuestra vida es a través de la vía ancestral. Eso no quiere decir que los pecados de mis ancestros, de mis abuelos, etcétera, yo los voy a cometer o voy a cargar con esos pecados. No, no quiere decir eso. Pero sí que en alguna forma la consecuencia de sus acciones me va a lastimar a mí. Me va a lastimar a mí. Me gusta mucho, por ejemplo, el pasaje en la 2ª carta de San Pablo a los Corintios, en el capítulo 11, versículo 3, que dice, y mi temor es que la serpiente que sedujo a Eva con astucia podría también pervertirles la mente a ustedes para que dejen de ser sinceros con Cristo. Es decir, ahí está el mismo personaje que nos quiere apartar del camino del Señor. Ahí está la misma tentación que hace siglos atrás hiriera el corazón y la relación entre nuestros primeros padres y Dios. Ahí está, latente. Y tenemos que tener cuidado con eso, ¿verdad? Y dice la palabra de Dios, fíjense qué interesante. Dice, hablando de cómo una acción puede tener una reacción en futuras generaciones. Dice, estamos hablando de Romanos, la carta de San Pablo a los Romanos, capítulo 5, versículo 17 en adelante. Si bien reinó la muerte por culpa de uno, ¿quién fue ese uno? Adán, ¿verdad? O mejor dicho, Adán y Eva. Y debido a uno solo, con mucha mayor razón, gracias a uno solo, es decir, Jesucristo, todos aquellos que aprovechan el derroche de la gracia y el don de la justicia reinarán en la vida, es decir, en el cielo. Pues sí, es verdad que una sola transgresión acarrió sentencia de muerte para todos, asimismo la reabsolución merecida por uno solo procuró perdón y vida para todos. Y así, como la desobediencia de uno solo hizo pecadores a muchos, bendito sea Dios, también por la obediencia de uno solo, toda una multitud es constituida justa. Qué hermoso. Tenemos en estos momentos un correo electrónico. Adelante, por favor. Padre Pedro Núñez, me gustaría saber por qué el número de la bestia es el 666. Yo entiendo que en la Biblia se dice que es un número imperfecto, pero ¿por qué no podía haber sido 888? Gracias por tomar mi pregunta. Víctor. Víctor, podría haber sido 888, podría haber sido 555, pero es 666. La palabra de Dios, precisamente en el libro de Apocalipsis, en el capítulo, vamos a ver aquí, en el capítulo 13, versículo 18, dice así: el que sea inteligente, que interprete la cifra de la bestia. El que sea inteligente, que interprete la cifra de la bestia. Es la cifra de un ser humano y su cifra es 666. Y esta, hermanas y hermanos, es palabra de Dios. Para los judíos, ciertos números tenían cierta importancia simbólica. El número 10, por ejemplo, significa para el judío del tiempo de Jesús algo completo. Por ejemplo, cuando habían 10 personas, se podía formar una sinagoga, es decir, una casa de oración. No podían ser 9, no podían ser 8, tenían que ser 10. ¿Por qué? Porque cuando Abraham hace el canje con Dios, le dice: Señor, ¿y si hubieran 30 justos? Señor, ¿y si hubieran 20 justos? Señor, ¿y si hubieran 10 justos? Y dice el Señor: si hubieran 10 justos, yo no castigaría a Sodoma y a Gomorra. Entonces, para tener un quórum, para tener suficientes en una nueva sinagoga, tiene que ser 10. Es el número completo. El número perfecto es el número 7, porque es el número que nos habla de Dios. La plenitud, los 4 puntos cardinales, norte, sur, este y oeste, y los 3 puntos del horizonte, el centro y los 2 lados. El número 3 es oficialidad, hace algo ya oficial.
una vez no es suficiente, 2 veces no es suficiente, pero la tercera, la vencida, la oficial. Y si bien es cierto que el 7 es el número perfecto, el 6 es el número que está más cerca del perfecto, pero no es perfecto. Y por lo tanto 6, 6, 6, 6, 6, queriendo como que ser el perfecto, pero no es el perfecto, es el imperfecto. Por eso el Señor Jesús habla del 666 o del mismo Satanás como el príncipe de la mentira, porque quiere aparentar que es lo bueno, lo perfecto, lo que da sentido a la vida, pero al fin y al cabo es totalmente lo opuesto. En este momento es otro correo electrónico. Adelante, por favor. Hola, Padre Pedro. Mi pregunta es sobre el Antiguo Testamento, cuando se refiere que Yahvé manda a quitar la vida a diferentes personas, entre ellas mujeres y niños. Entiendo que en esos tiempos las personas, cuando no sabían cómo explicar algo, lo atribuían al Señor, incluidas estas muertes. De ahí que se hayan puesto en boca de Dios muchas cosas que nos resultan aterradoras, aunque sabemos que Jesús nos lo ha revelado como un Padre tierno y amoroso. Gracias de antemano, José Roberto, Costa Rica. José Roberto, y tienes muchísima razón, es decir, el ser humano va conociendo a Dios, el ser humano va teniendo experiencia de Dios, el ser humano va experimentando poquito a poquito, quién realmente es ese maravilloso, poderoso e infinito Dios que quiere entrar en relación con nosotros y que nos ama desde siempre y nos amará para siempre. Al principio, pues, tenemos que estar conscientes de dónde sale esta idea de que Dios es un Dios vengativo, de que Dios es un Dios que mata, que castiga severamente, etc. Nace de una cultura totalmente pagana, es decir, de una creencia en una multiplicidad de dioses. Acuérdense que hace muchísimo tiempo atrás, pues la nación de Israel no era una nación, eran tribus y eran tribus nómadas, es decir, iban de un lado para otro buscando comida para sus animales, buscando comida para ellos, etc. Y la comida muchas veces había que pelearla, había que luchar, había que entrar en guerra contra otras tribus para poder tener algún tipo de dominio sobre ese espacio de tierra. Y ellos creían que cuando ellos peleaban contra otras tribus, pues había un dios en el cielo o varios dioses en el cielo que peleaban con ellos contra los otros dioses de las otras tribus. Y si ellos ganaban, pues el dios de ellos o los dioses de ellos ganaban también. Cuando ellos comienzan a creer en un solo Dios, en el único verdadero Dios, pues muchas de estas creencias todavía están impregnadas en su cultura y en su fe. Entonces, cuando ellos ven, por ejemplo, que ellos ganan, pues es Dios quien ha ganado la victoria para ellos. Cuando ellos ven, por ejemplo, que gente muere, por ejemplo, en las plagas de Egipto, pues ellos piensan que Dios ha terminado con toda esta gente, porque Dios es un Dios vengativo y un Dios que exige ciertas normas y en fin, ¿verdad? Si no, pues entonces elimina y mata y destruye. Y poco a poco el ser humano va comprendiendo quién verdaderamente es Dios. De un Dios vengativo, de un Dios a veces hasta un poco cruel, comienza a darse cuenta que Dios es amor. Y que Dios lo que quiere es que nosotros lo conozcamos a Él, porque conociéndolo a Él es que realmente vamos a encontrar el propósito de nuestra vida y vamos a ser hermanos y vamos a estar unidos y vamos a ser felices porque vamos a estar unidos a Él también. Y eso es precisamente lo que nos manifiesta Jesús. Ese que es Abba, papá, papito, ese que lo da todo por amor hasta las últimas consecuencias para que nosotros podamos ser plenamente llenos de ese que es el único que llena el vacío de tu corazón y el mío, que es Dios, que al fin y al cabo es Jesucristo. Tenemos en estos momentos a José Posada de Virginia, esperando pacientemente en la línea. José, ¿me escuchas? Sí. Bienvenido, José. Adelante, por favor. Un gusto Muchas tenerte. gracias, padre. Tengo una pregunta que... Muchísimas gracias, padre. Tengo una pregunta que me ha martirizado toda mi vida. Adelante, José. Yo no soy bautizado, pero por convicción soy católico. Amén.
¿Y tu pregunta? Mi ¿Cuál es? pregunta es, Padre, yo no soy bautizado, ¿puedo recibir los dones, carismas y frutos del Espíritu Santo? Seguro que sí. En otras palabras, los puedes recibir. Si vamos a los Hechos de los Apóstoles, vemos como los que estaban acompañando a Cornelio cuando Pedro les predica, reciben Espíritu Santo antes de recibir el bautismo. Pero hay una estructura que debemos de seguir porque Dios es un Dios de orden. Y la estructura, José, es que para recibir la presencia del Espíritu Santo, la vida de ese que es amor pleno, el amor entre el Padre y el Hijo, pues debemos de aceptar, recibir los sacramentos de iniciación cristiana, especialmente el bautismo. Entonces yo te exhorto, José, para que tú vayas a ver a un sacerdote que te inspire confianza. Y no importa la edad, hermano, no importa, nunca es tarde para comenzar de nuevo, que tú puedas decirle que quieres comenzar a prepararte para ser católico bautizado y para incorporarte a la iglesia de Jesucristo, que es la iglesia católica, y que quieres comenzar tu proceso de formación cristiana. Yo estoy seguro que vas a ser recibido con brazos abiertos y al fin y al cabo lo que has profesado por tanto tiempo, que es tu amor a Jesucristo y a la iglesia católica, lo vas a reafirmar a través de los sacramentos de iniciación cristiana, comenzando con el bautismo, y vas a recibir la plenitud del Espíritu Santo de Dios. Así que enhorabuena y vamos a estar orando por ti, José. Hermanas y hermanos, pues el tiempo se va rápido, pero queremos, antes de terminar ya con la última faceta de este programa, decirles que estamos esperando sus llamadas, y para que nos llamen el teléfono todavía tenemos tiempo, es el 1-800-221-9460. En Estados Unidos, de nuevo, el teléfono es el 1-800-221-9460. Llamadas internacionales, por favor, marquen el número 1-205-271-2980. 1-205-271-2980. Vamos a una pequeñísima pausa. Regresamos rapidísimo, así que hermanas y hermanos, por favor no se vayan, quédense con nosotros. Y qué bueno, hermanas y hermanos, que estamos una vez más juntos en este subprograma Conozca Primero su Fe Católica. Soy el Padre Pedro Núñez y quiero pues recordarles que si bien es cierto que estamos en Facebook, también estamos en YouTube. Y en YouTube pues tratamos de poner todos los programas que hacemos aquí en EWTN cada miércoles. Así que pronto ya va a estar con el favor de Dios. Pero para que ustedes lo tengan en mente, si acaso pues dejan de ver algún programa o quisieran verlo de nuevo. Y para que le digan también pues a sus seres queridos, a sus familiares, a sus amistades, de la existencia de este programa que creo que está ayudando a bastantes personas a conocer la fe que el Señor Jesús nos ha dejado en la Iglesia Católica. Para que puedan ver estos programas y muchos otros, por favor vayan a youtube.com/EWTN Español. Repito, youtube.com/EWTN Español. En estos momentos, un correo electrónico con una pregunta. Adelante, por favor. Si no me equivoco, es lo que tenemos, ¿verdad? Una pregunta. No, antes de la pregunta tenemos una llamada de Yesenia Torres de New York. Yesenia, ¿me escuchas? Sí. Bienvenida, Yesenia. Adelante, por favor. Gracias por escucharme. Tengo dos preguntas, Padre Pedro, para hacérsela. Sí. La número uno es, yo quiero saber cuáles son los pecados veniales. Pecado venial es todo aquello que no mata la presencia de Dios en nuestra vida. Por ejemplo, una mentira piadosa puede ser un pecado venial. Qué sé yo, el tomar 5 centavos de una persona que tiene bastante dinero, mucho más que yo, por lo menos, puede ser un pecado venial. En otras palabras, cosas menores. Cuando hablamos de venial, estamos hablando de cosas menores. Cuando hablamos de pecado mortal, estamos hablando ya de darle muerte a la presencia de Dios en nuestra vida. ¿Y la otra pregunta? Si una persona, yo sé la verdad de una persona y le digo, sí, eso es verdad. Y él me dice, no, yo tengo la prueba. Yo le digo, porque me mate Dios ahora mismo si no es verdad.
¿Puede yo castigarme por puedes usar hacer esta eso. palabra así? No puedes hacer eso. Estás usando el nombre de Dios en vano. Es decir, si dice la palabra de Dios que tú sí seas sí y que tú no seas no, Yesenia. El resto es de Satanás. Entonces, tú no tienes que decir que me mate Dios o lo juro por Dios o nada de eso. Simplemente esta es mi verdad, esta es la forma en que yo veo la situación. Y vamos a hablar acerca de esto. Sencillo como es. No tienes que meter a Dios en esto porque al fin y al cabo no es bueno. La verdad siempre, somos hijos de la verdad. ¿Por qué? Porque somos discípulos de la verdad y la verdad es Jesucristo. No tienes que meter a Dios, no tienes que incumbir a Dios en esta situación porque puedes estar pecando gravemente y yo te exhorto para que no lo hagas. Así que, Yesenia, cuenta con mis oraciones y de nuevo, si has hecho eso, yo te invito para que vayas a confesar, porque de nuevo puede ser que hayas cometido una falta grave, un pecado serio, y es importante que tengas tu alma y tu corazón limpio de todo mal. Cuenta con nuestras oraciones, que Dios te bendiga. En estos momentos un correo electrónico, adelante por favor. Padre Pedro, tengo la idea de que cuando uno muere se va al purgatorio, donde pasa un tiempo hasta que el alma se purifica. Estoy mortificado, pues mi mamá me dijo que rezara el rosario por mi abuelo, tiene más de 40 años de muerto, pues según ella, con toda seguridad está en el purgatorio. Mi padre murió hace 10 años y yo pensaba que ya estaba con Dios. ¿Cuánto tiempo tiene que pasar para que nuestros seres queridos puedan ir al cielo? Durante su vida ninguno de ellos fueron malos o asesinos. Eran personas normales con pecados comunes. Yo supongo que el tiempo que se pasa en el purgatorio depende de los pecados que cada uno tiene. Muchas gracias por su atención. Viviana. Viviana, personas normales con pecados comunes. Ojalá pudiéramos decir personas santas siguiendo los pasos de Cristo Jesús. En la misma forma en que seguimos los pasos de Cristo Jesús en Tierra Santa, que podamos de verdad seguir los pasos de Cristo Jesús, haciendo como Él hizo, viviendo como Él vivió, amando al extremo como Él nos ha enseñado. Al fin y al cabo, Él dice, el discípulo no puede ser diferente al maestro. ¿Cuánto tiempo vamos a pasar en el purgatorio? Solamente Dios sabe. El tiempo de Dios no es nuestro tiempo. Nosotros podemos hablar de años, podemos hablar de meses, etcétera, pero lo que sí podemos hablar de una cosa y es muy cierta, que todo pecado de nuevo acarrea o tiene una consecuencia. Nosotros podemos pedir perdón, podemos recibir absolución sacramental por nuestros pecados, ser limpios de toda atadura, pero queda una consecuencia, queda una secuela. Y esa secuela, esa consecuencia, tenemos que depurarla. O la depuramos aquí, la purificamos aquí, o la purificamos en ese lugar, en ese estado de ser que llamamos purgatorio, porque no podemos entrar a la presencia del todo santo, todo puro, todo perfecto, que es Dios, a no ser que nosotros estemos también purificados para entrar en su presencia. La iglesia es sabia y todo lo que la iglesia enseña tiene razón y tiene lógica. Hay que seguir pidiendo por las almas del purgatorio, es importante. Y también pedirle al Señor que nos guíe para que nosotros podamos con más frecuencia orar por aquellos que necesitan nuestras oraciones para poder recibir un día pronto, ojalá, la corona de la victoria que sea el cielo. Tenemos muchísimas llamadas, muchísimas preguntas, hermanas y hermanos. Esta viene de Mario de Panamá. Dice, cuando los apóstoles recibieron Espíritu Santo, el día de Pentecostés, ¿María Santísima lo recibió en ese momento o ya lo había recibido en el momento de la anunciación? Pues nos dice la palabra de Dios que María es la llena de gracia. Y no solamente María es la llena de gracia, es la llena de la vida de Dios, la llena del Espíritu Santo. María es la esposa del Espíritu Santo. María concibe por obra y gracia del Espíritu Santo. La sombra del Espíritu Santo la cubre. Y la sombra, que es claridad, que es luz, cubre a María. Es decir, la llena como cubría la presencia de Dios, el arca de la alianza. Qué hermoso, y ojalá que algún día podamos hablar un poquito más de esto. Pero María es la nueva arca de la alianza, donde está la presencia de Dios y el Espíritu Santo la cubre. Y es por eso que María puede dar Espíritu Santo a su prima Isabel, porque uno da lo que uno tiene. Y dice la palabra de Dios que Isabel se llena del Espíritu Santo cuando tiene esa visita de María Santísima, y el niño salta de gozo en el vientre de su madre. María, pues, recibe, me imagino yo, una confirmación del Espíritu Santo, de la presencia del Espíritu Santo en su vida el día de Pentecostés, junto con los demás discípulos del Señor que estaban en el aposento alto, en el cenáculo, pero María ya había recibido Espíritu Santo.
mucho antes. Yo me imagino que desde el momento de su concepción, que ella fue escogida por el mismo Dios, ella estaba llena desde ese momento de la misma gracia de Dios, del Espíritu Santo. Muchas preguntas. Jenny de Houston dice que es divorciada, su marido cometió adulterio, pero no se le da absolución. ¿Será, Jenny, porque tú te casaste de nuevo y tal vez sin haber resuelto tu matrimonio por la iglesia? Si ese es el caso, yo te invito para que hables con un sacerdote de tu confianza, para que tú comiences tu proceso de anulamiento de tu matrimonio por la iglesia. Carlos Daniel de Argentina dice, ¿cómo se puede luchar contra la pornografía? Pues la palabra de Dios, el Señor Jesús, nos da una clave maravillosa en el Evangelio según San Mateo capítulo 6, versículo 21. El Señor nos dice que donde está nuestro tesoro, ahí está nuestro corazón. Que tu tesoro sea Jesucristo, frecuenta más los sacramentos, especialmente la confesión, confiésate y recibe al Señor Jesús en la Santa Eucaristía con frecuencia y vas a ver cómo más y más tu pensamiento, tus sentimientos y todo tu ser va a estar enfocado en ese, en quien todo lo puedes, que es Jesús el Señor. Desafortunadamente, algún día vamos a tener suficiente tiempo para responder todas estas preguntas. Este fin de semana, con el favor de Dios, voy a estar en Fresno, California, con la renovación carismática que dirige el matrimonio Tapia, Hilda y Peter Tapia. Así que ustedes que están por esa área, los esperamos por allá y esperar un fuerte abrazo en el nombre de Cristo Jesús. Acuérdense que necesitamos de sus oraciones y también de sus donaciones para seguir adelante con este ministerio. Que el Señor los bendiga en superabundancia y los colme de su santo amor para que puedan dar amor a manos llenas a Cristo Jesús y a través de Cristo Jesús a todos nuestros hermanos. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, Espíritu Santo, esté con ustedes hoy y siempre. Hermanas y hermanos, que pasen un día muy feliz y hasta el próximo miércoles, Dios mediante.